Hola, ¿qué tal? Compañeros de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Mi nombre es Carla Cruz y en esta ocasión abordaremos un tema fundamental en materia de derecho civil a cargo de la licenciada Adriana Pérez. Y es que, al hablar de los efectos jurídicos de las obligaciones, ¿qué viene a tu mente? Pues bien, en derecho civil y considerando lo que implican las obligaciones, hablar de efectos se relaciona con todo aquello que sigue después de ligarse con una obligación. Es decir, si una persona se obliga a algo, debe cumplirlo y si no lo hiciere, entonces habrá un efecto o consecuencias de derecho como resultado del incumplimiento. Los efectos de las obligaciones pueden ser positivos o negativos, todo dependerá del cumplimiento o no de la obligación que se ha contraído por parte de uno de los sujetos. Con el fin de asegurar y determinar cuándo se ha cumplido o incumplido una obligación, es necesario profundizar en el Código Civil Federal. Dale lectura al título cuarto, en donde se especifica todo acerca de los efectos de las obligaciones, abarcando los artículos 2060 al 2162, en donde sus capítulos te van a precisar acerca de el pago, ofrecimiento del pago, consignación, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, así como la evicción y el saneamiento. ¿Te gustaría saber en qué consiste cada uno de ellos? Escucha con atención. ¿Qué es el cumplimiento? Este se da cuando se entrega una cosa o cantidad de vida a la prestación del servicio que se hubiese prometido a cambio de un pago, el cual fue liquidado en su totalidad, ya sea en una exhibición o por parcialidades, pero al final de cuentas el pago se dio. Incumplimiento. Cuando se llega a la fecha de vencimiento de algún pago para obtener una cosa o algún servicio profesional, o bien algún uso como el arrendamiento. Se llega a la fecha, pero no se ha pagado, pasa el tiempo y sigue sin pagarse. Entonces ahí se da el incumplimiento por la parte que ha solicitado alguna cosa o algún título o algún servicio. ¿Qué es la consignación? Esta se da cuando el acreedor se niega a recibir la cosa debida de manos del deudor y se pone a disposición de una autoridad judicial. Es decir, el acreedor ya no está de acuerdo en que el deudor se haga cargo de la obligación, puesto que ya pasó algún tiempo o se cumplió, o más bien hubo un incumplimiento ante alguna de las cláusulas que se pudieron haber establecido en algún contrato, y es por ello que el acreedor no acepta ese pago y pues somete el contrato a alguna disposición de la autoridad judicial. El saneamiento por evicción es aquella obligación que tiene el vendedor de responder frente a su comprador en caso de que tras haberle concedido el bien exista una privación del mismo. La evicción, por su parte, es aquella situación jurídica que priva de forma total o parcial de una cosa a una persona en virtud de una sentencia judicial o administrativa dictada sobre derechos alegados por terceros. Según el artículo 2119 del Código Civil Federal en México, habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Ahora bien, ¿sabes cuánto tiempo duran los efectos? Unos de ellos pueden ser inmediatos y diferidos. Los inmediatos son aquellos que se producen desde el mismo instante del nacimiento de la obligación, dado que no están sometidos a modalidad alguna, ya que la obligación es pura y simple. En cambio, los que son diferidos son aquellos que se postergan en el tiempo por estar sometidos a alguna modalidad, como ser un plazo suspensivo que provoca la inexigibilidad de la prestación hasta que él no se cumpla. Y los otros pueden ser instantáneos y permanentes. Los instantáneos son aquellos que se agotan en una única prestación, dado que el pago se realiza en una sola exhibición. Y los permanentes son aquellos que se extienden a lo largo del tiempo, pudiendo ser de ejecución continua cuando la prestación no se agota en un único acto, que es la custodia de autos en garage, o la ejecución periódica, cuando la ejecución es distribuida o reiterada en fracciones de tiempo separadas y distribuidas en intervalos, como por ejemplo los pagos de alquiler. Finalmente, podemos concluir que el instrumento jurídico que fundamenta no solo la existencia de las obligaciones y su cumplimiento es el Código Civil Federal, aunque también existen códigos civiles para cada una de las entidades federativas. Lo importante a señalar aquí es que la prioridad
es que toda obligación debe ser cumplida en una sola exhibición o a plazos, según como lo vayan estableciendo las partes. De lo contrario, los efectos pueden ser negativos a las prestaciones de los individuos, tal y como lo denomina el Código Civil Federal. El daño es la pérdida o menoscabo sufrido al patrimonio de un sujeto ante la falta del cumplimiento de una obligación. En este caso, la prioridad como estudiantes de derecho pues es promover el pago y cumplimiento de las obligaciones para hacernos ciudadanos responsables en todos los aspectos de la vida. Espero que con este podcast te haya ayudado un poquito a clarificar lo que implican los efectos de las obligaciones. Nos vemos pronto.